Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando de varios temas económicos un poco más adelante con nuestro invitado de hoy. Vamos a estar hablando de la economía de Brasil, la economía de México. Vamos a hablar también de la noticia de hoy, de la devaluación del bolívar en Venezuela. Pero antes, vámonos con Daniel Stico para el cierre de mercado en esta semana que termina ya con Daniel Stico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Daniel. Hola Alberto, sí, realmente fue una jornada muy positiva para el cierre de la semana. Hubo indicadores favorables de China con un fuerte crecimiento del comercio exterior, tanto de exportaciones como de importaciones. También creció el comercio exterior de Alemania. El Parlamento Europeo acordó reducir un 3% el presupuesto. Todas esas variables ayudaron para que Wall Street recuperara el entusiasmo y cerrara el Dow Jones con una suba del 0,35%, aproximándose al récord de los 14.000 puntos famosos. El Nasdaq 0,91, el Standard & Poor's 0,52, México también repuntó sobre el cierre a 0,16, Brasil terminó también con positivo 0,21, Perú 0,42 y en cambio Chile se estancó, bajó apenas 0,03% y la Argentina con caída del 0,69%. Venezuela todavía no había acusado el impacto de la devaluación, fue posterior al cierre del mercado y terminó con una pequeña suba del 0,21%. Y tienes un estimado, o sea, vaya, leíste por ahí, sabemos cuánto ganó Wall Street en la semana. Mirá, en la semana justamente lo perdí el dato, pero te puedo decir que en lo que lleva estos 40 días del 2013 acumula una suba de 6,8% y 8,6% en los últimos 12 meses. Yo creo que la semana habrá sido positiva en torno a un poco más del 1%. Nada mal, nada mal, nada mal. Nada mal, porque sigue sumando. Ahora, algunos ya se atreven a hablar de alguna pequeña burbuja, ¿no? Que hay mucha liquidez y temen de que en algún momento puede haber alguna toma de ganancias, ¿no? Seguramente, pero bueno, si no, sí, no, sí, sí, sí. Bueno, pero el punto es que aquí Bolsa va a dejar mucho de qué hablar en el futuro y te agradezco muchísimo, mi querido Daniel Stico, y que tengas buen fin de semana. Igualmente para vos, un abrazo. Gracias, igual. Bueno, a ver, incluso aquí hemos estado hablando, y tal vez usted sepa si nos ha seguido, que ya desde hace un tiempo para acá, diferentes medios de comunicación han estado comparando de manera muy positiva la economía de México con la de Brasil. La economía de México con optimismo, la de Brasil con pesimismo. Por ejemplo, el Financial Times se ha referido al respecto, el Wall Street Journal, también The Economist. Alguna de las grandes corredurías de Estados Unidos hablaba incluso de que en los próximos 10 años la economía de México puede superar a la de Brasil, etcétera. Y yo en lo personal, pues sí, claro, leía y le daba pensamiento de alguna manera a estos reportes, pero no fue hasta que don Claudio Lozer tocó el tema que yo realmente empecé a poner atención. Porque cuando don Claudio Lozer habla, Alberto Padilla escucha. Y don Claudio Lozer acaba de publicar muy breves palabras, en cuyo título muy, muy fácil lo pone y muy claro. México-Brasil, el gran clásico latinoamericano, y tengo el gran honor y el gran placer y el gran orgullo de tener a don Claudio Lozer aquí con nosotros. Claudio Lozer, economista, y bueno, fue economista para América Latina del Fondo Monetario Internacional, entre otras medallas más. Mi querido señor Claudio Lozer, ¿cómo está? Un gran gusto en estar con usted, Alberto. Realmente es un placer como siempre. Muchas gracias, don Claudio. Oiga, dígame usted, entonces, usted escribió este artículo muy bueno, donde usted se une a estas voces de otros medios de comunicación y analistas y observadores en el sentido de que México está situado y por mejor camino para un futuro mucho más promisorio económicamente que Brasil. Así es. Yo he participado en un estudio sobre México que hemos publicado hace muy poco, una visión de México en el año 2042, o sea, en los próximos 30 años o 5 sexenios. Y a partir de eso, con todos los problemas que tiene México, yo he trabajado, tengo que explicar que yo he trabajado desde el Fondo Monetario con la economía mexicana desde 1981
y he visto los sufrimientos del país, también he visto los de Brasil, y siempre me llamaba la atención en los últimos tiempos esta situación donde Brasil se lo veía tan extraordinario. Es un país fantástico. No voy a hablar de fútbol respecto de la Argentina en este caso, pero ciertamente un país extraordinario, pero donde he visto muchos problemas, y lo que he visto es un México que ha sufrido mucho, un México que ha sido dejado de lado por la violencia, por todo este tipo de problemas que hemos visto, y que realmente en este momento tiene los elementos de competitividad, de inversión, de modernidad que le permitiría dar el gran salto. Hace 5 años México tenía una economía más grande que Brasil. Hoy en día es un poco más de la mitad, pero yo veo que Brasil tiene problemas muy serios, políticos internos, problemas de falta de competitividad, falta de inversión, que es lo que me está llevando a mí a decir México es el gran jugador hoy en día en América Latina. Pero, a ver, dígame una cosa, ¿qué fue entonces de lo que se empezaba a mirar como el milagro brasileño? Incluso fue, yo diría que alrededor de un año atrás, no mucho más que eso, tal vez incluso menos, cuando la revista The Economist había puesto al Corcovado despegando así como si fuera un cohete hacia el cielo, hablando de la prosperidad de Brasil y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de todo eso? Sí, por supuesto, yo no pienso que Brasil de pronto va a caer en el olvido, ni que México la tiene garantizada. Pero Brasil vivió en gran medida dos cosas: una mejora en los precios de las materias primas que vende, desde la soja, pasando por el maíz, yendo a los minerales, en una situación de gran crecimiento de China, y esto, por supuesto, en una economía que es, en última instancia, la segunda más grande en el mundo en desarrollo después de China, por supuesto, llevó a que la gente metiera dinero, se venden muy bien, o sea, los brasileros tienen una gran capacidad de mostrar optimismo, y esto les llevó, yo diría, a sobrevender el producto. De pronto nos encontramos con que tiene una inflación que es más o menos, está un poco alta, que la tasa de ahorro y de inversión entre los países grandes de América Latina es muy baja. Por ejemplo, México tiene una tasa de inversión de 24-25%, México 18%, igual que la de los Estados Unidos, pero eso no da para un crecimiento muy alto una vez que saca uno el precio de las materias primas. Nuestro buen amigo mutuo Sebastián Edwards, economista de UCLA, él menciona que la famosa B de los BRIC, que era Brasil, Rusia, India y China, que la B en realidad no era de Brasil, sino de burbuja. Y yo diría que ciertamente que era exceso de optimismo. Yo creo que se está pinchando. No es que la base no está, quiero decir eso, es el principal exportador agrícola, tiene potencial petrolero, por ejemplo, pero hay que sacarlo, hay que ir no sé cuántos miles de metros de profundidad, hay que tener un sistema claro, y hay que tener señales claras del gobierno, y todo eso no está funcionando. Mientras que voy a comparar con México, que tenía la burbuja negativa. Todos decían, es un país que no es gobernable, es un país que realmente no tiene capacidad de futuro. De pronto nos encontramos que tiene lo que se llama el shale gas, que es la continuación del sistema de los Estados Unidos, tiene petróleo en el Golfo de México. Si hacen algo inteligente, y lo tienen que hacer, no va a venir de arriba, o sea, la Virgen de Guadalupe no va a ayudar a México si no es a través de la ayuda de los mexicanos mismos. Pero fundamentalmente hay un potencial enorme. Es el gran exportador de monitores delgados,
tiene competitividad incluso con China. O sea que yo lo veo como muy positivo si hacen las cosas bien. Precisamente, todo este optimismo, don Claudio, se ha dado sobre todo a raíz de esta presidencia donde quedó electo el presidente Enrique Peña Nieto. Sí. Acaba de empezar él en diciembre, pero la pregunta, yo estoy muy preocupado en lo personal de que tal vez hay demasiadas expectativas y que tal vez el mercado y los observadores estén esperando resultados demasiado pronto. Entonces, sí. Yo te pregunto a ti, sí. ¿Qué señales y para cuándo habrá que ver para ver si en realidad va a empezar a entregar o a cumplir con las expectativas tan promisorias? Si hablamos de México, tienen que empezaron la reforma educativa que era de características siniestras en México. Por supuesto, si me escucha la jefa del sindicato de maestros se va a enojar mucho, pero están modificándola para que haya mejor calidad educativa. Ahora vienen dos grandes reformas que tiene que hacer México. Una es la reforma fiscal, porque el petróleo, aunque tenga potencial, no va a poder seguir dando lo que dio hasta ahora. Y entonces México, que saca muy pocos impuestos, va a tener que mejorar esto. Y eso es una gran reforma. La segunda es la reforma, no la privatización de Pemex. A lo mejor a mí me gusta, pero eso es realmente un tema de convicción nacional, pero de permitir la entrada de otros actores. Eso puede permitir que tanto Pemex se beneficie como el resto del país. O sea, esto hay mucho por hacer. Yo creo realmente que los equipos económicos del PAN han sido excelentes. Yo he conocido a los ministros de Economía, he conocido a los secretarios de Economía, he conocido a los gobernadores de Banco de México y son todos excelentes y siguen siendo excelentes, pero por supuesto ahora tiene que encontrarse una coalición, no solamente del PRI, del PAN y también del PRD, de algunos del PRD para hacer esto. O sea, no está garantizado, pero evidentemente hay una gran capacidad empresaria en México que yo creo que le va a permitir este gran salto. Pero hay que cruzar los dedos. Claro, pero ahora me parece que es también importante saber para cuándo esperas esto, es decir, sí. ¿Para cuándo? Las acciones, si no las hace, tienen que hacerlas en los próximos 12 meses. O sea, tiene que haber acción en este primer año, porque después ya empieza a complicarse en términos de posibilidad de acción. Pero para que tenga impacto, no inmediatamente, pero para que tenga impacto en los próximos 2 a 6 y a 10 años, tiene que ser en este año. Lo que es interesante, yo creo, es que en los últimos 20, hasta el año 2000, la preocupación era macroeconómica, que había demasiado déficit fiscal, que había demasiada inflación. Esto lo está manejando México muy, muy bien. Brasil también, pero no tanto. Y yo te digo que por eso es que uno puede preocuparse de estos temas estructurales de más largo plazo y que hacen que uno sea optimista, pero con cautela. O sea, no hay nada garantizado ni para Brasil ni para México. Y podemos caer nuevamente en esta situación, que llamamos la trampa de los ingresos medios, es lo que se llama ahora en los análisis, que es, estamos bien económicamente, como en toda América Latina, como en Brasil, como en México, pero hay que quebrar el techo para arriba para pasar al próximo club. El próximo club es China, el próximo club, por supuesto, más allá es Corea del Sur, es Finlandia, es Irlanda. Claro. Ahora, dime una cosa, justamente hace unos días, la semana pasada, el propio presidente del Banco Central de México, Agustín Carstens, él hablaba de su preocupación de que cuando Estados Unidos y Europa comenzaran a crecer, quizá la atención de los inversionistas, de los capitales, se iba a desviar de México y se iba a regresar a donde tanta falta hace, que es Europa y Estados Unidos.
Eso es cierto. En este momento, América Latina, los principales países de América Latina han tenido la suerte de que el resto del mundo ha estado mal. No la China, sí, pero por ejemplo la India, que es una economía muy grande, ha tenido problemas, y esto hace que haya venido muchos capitales. Pero yo creo que en Estados Unidos en este momento hay un proceso de digamos, de mayor crecimiento, hay más atractivo, como se explicó hace un ratito respecto en las bolsas de valores, y eso hace que vaya a haber menos capital. Eso eso le puede afectar mucho más a Brasil que a México. México le entra mucho capital, pero yo lo que diría es que México, por estar en el TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y ahora con los países del sur, tiene más acceso al financiamiento porque está más integrada la economía. Ya, ahora, última pregunta sobre este tema, me parece a mí. Hablabas tú de que este estudio que estabas haciendo era hasta el año 2023. No, 2042. Para 2000. nuestros hijos y nietos. Bueno, en un peligro y todavía estamos acá, Claudio. Sí. Y voy a estar acá para decirte si le fallaste o no. Pero dime una cosa, ¿qué estás viendo? ¿Que para entonces la economía de México en términos de producción de output va a superar a la de Brasil? O sea, yo diría lo siguiente: si Brasil continúa en la trayectoria actual o un poquito mejor, pero México acelera un poquito, México pasa a Brasil en unos 20 años. Hay que entender, acá hay problemas de medición por el tipo de cambio, de que el real se puso muy fuerte, el peso se debilitó y eso les cambia las cosas. Pero fundamentalmente yo podría pensar que en 30 años, si México hace las cosas bien, tendría una capacidad de compra o un ingreso per cápita por cabeza igual al que tiene hoy Alemania o Francia. Eso es. O sea, estamos hablando de números bastante importantes, pero es mucho trabajo. Pero yo diría que a mitad de camino México podría pasar a Brasil. Ciertamente a Brasil no le gusta mucho porque Brasil ha tomado el rol de alguna manera de líder económico, y esto está creando algunos problemas, pero realmente México podría pasar a Brasil, o ciertamente podría estar exactamente en la misma liga que Brasil. Interesante. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque en esta jornada, don Claudio, Venezuela decretó una devaluación del 46% del bolívar. Es interesante porque cuando tú estabas en el Fondo Monetario Internacional, era justamente los incendios a los que tú te dedicabas a pagar. Sí. Te quedaste a vivir en Estados Unidos, tus razones tendrías, pero te pregunto, después de tanto tiempo estamos volviendo a cosas que se creían en América Latina superadas, como devaluaciones o como incluso control de precios que se dieron en Argentina esta misma semana. Pero bueno, pregunta, hasta donde yo recuerdo, una de las razones para devaluar de un país era para hacer sus productos más baratos, para tratar de hacerse un poco más competitivos. Pero en el caso de Venezuela me extraña porque Venezuela es un país 100% petrolero y por tanto todo lo que ingresa son dólares justamente. Bueno, en Venezuela y en Argentina estamos volviendo a repetir lo que habíamos visto en el pasado. O sea, estamos regresando al pasado, lamentablemente, y no el mejor pasado. En el caso de Venezuela, la devaluación la hacen porque como es un país petrolero, los costos son en bolívares, y aunque el precio del dólar es, o sea, el petróleo lo reciben en dólares, cuando se devalúa, lo que hace es que el costo, o mejor dicho, la entrada sube, porque lo que antes era 4.000 bolívares o 4 bolívares, ahora son 6 bolívares y los costos no van a subir tanto. Eso le mejora la situación fiscal. Es lo que uno llama una devaluación fiscal. Lo que pasa es que va a durar 2-3 años más y va a volver a ocurrir. O sea,
es lo que se hacía en la América Latina, que hacía México, y hacía Brasil, y hacía Chile hace años, pero que ahora lo hacen en forma mucho más elegante. Ahora en Venezuela, en ese sentido, por lo menos, reconocen que tienen que ser más realistas que antes. Argentina creo que es más complicado. Claro, pero en el caso de Venezuela, ¿cuál es el problema de fondo? Porque no es, vaya, en todo caso será un problema de gasto, no de ingreso, porque ingreso hay, está recibiendo muchos dólares por parte del petróleo. Bueno, Venezuela tiene el siguiente problema. Tiene el petróleo, la producción ha caído porque no están invirtiendo, y lo que está haciendo el gobierno es un caso increíble. Venezuela tiene un déficit fiscal a pesar de que el precio del petróleo subió, porque ha gastado tanto. Primero, o sea, en las campañas electorales hay una cierta política que hace que se gaste mucho más. Entonces, en Venezuela es realmente una situación donde el gobierno gasta mucho, tiene por eso mucha inflación, entonces las entradas de petróleo, a pesar de que son mucho en dólares, no alcanzan para cubrir. Entonces realmente hay un problema de mal manejo fiscal en el caso de Venezuela. Ya, Mal manejo fiscal y monetario. ok, ahora háblame de una cosa, ¿cuál es el efecto, el resultado que va a dar esta devaluación? Porque a la hora la devaluación es un desbalance y el desbalance te trae otros desbalances más adelante. Lo que va a ocurrir es que inicialmente van a recibir mucho dinero y va a parecer que las cosas están bien, pero la inflación va a seguir y los gastos que van a quedarse atrás de la devaluación van a empezar a crecer. La inflación es 20-25%, hasta 30% en el caso de Venezuela, y en un año o en 2 años va a estar igual de lo que estaba antes de la devaluación. O sea, es un círculo vicioso. Lo que hacen en este momento es poner un paraguas para parar la lluvia, pero empieza a inundarse desde abajo. Esa es la forma que yo lo veo. Muy bien, muy bien, no, no en balde usted no es catedrático, pero debería, don Claudio. Oye, Doy algunas clases. no, 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 definitivamente. Oye, Claudio, nos llega una pregunta de alguien que nos está siguiendo y dice, obviamente, como tú mencionaste a Venezuela y Argentina, y lo que pasa sobre todo en Argentina, lo que pasa en Venezuela es muy observado en Argentina, y de Argentina te preguntan, ahora que Venezuela devaluó y viendo que Argentina le copia el populismo, ¿es esperable entonces que el gobierno de Kirchner devalúe? Yo creo que van a querer demostrar que son distintos que Venezuela, que van a hacer el populismo a través de control de precios. O sea, lo que están tratando de hacer en Argentina es decir, no suben los precios, no solamente que no lo mostramos en las estadísticas, ahora claramente no van a subir, no vamos a dejar que suban los precios. No creo que por ahora devalúen, aunque a la larga van a tener que hacerlo. O sea, no me cabe la menor duda que la Argentina tendría que tener un tipo de cambio. Hoy tiene más o menos el cambio oficial es 5 pesos por dólar. No me cabe la menor duda que tiene que llegar a 8 o incluso más alto para poder ser competitivo nuevamente la Argentina. Claro. Bueno, pues don Claudio Loser, economista independiente, ex economista del Fondo Monetario Internacional, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Claudio. Alberto, es para mí un placer y es un honor poder hablar contigo y en este medio y siempre a la orden. Gracias, muy amable, Claudio. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y ustedes también que tengan muy buen fin de semana. ¿Tienes un estimado? Vaya, leíste por ahí, sabemos cuánto ganó Wall Street en la semana. Mirá, en la semana justamente lo perdí el dato, pero te puedo decir que en lo que lleva estos 40 días del 2013 acumula una suba de 6,8% y 8,6% en los últimos 12 meses. Yo creo que la semana habrá sido positiva en torno a un poco más del 1%. Nada mal, nada mal, nada mal. Nada mal, porque sigue sumando.
Ahora, algunos Gracias. ya se atreven a hablar de alguna pequeña burbuja, ¿no? Que hay muy puntos famosos, el Nasdaq 0,91, el Standard & Poor's 0,52, México también repuntó sobre el cierre a 0,16, Brasil terminó también con positivo 0,21, Perú 0,42 y en cambio Chile se estancó, bajó apenas 0,03% y la Argentina con caída del 0,69%. Venezuela todavía no había acusado el impacto de la devaluación, no, fue posterior al cierre del mercado y terminó con una pequeña suba del 0,21%. Y, Mucha liquidez y temen de que en algún momento puede haber alguna toma de ganancias, ¿no? seguramente, pero bueno, si no, sí, no, sí, sí, sí. Bueno, pero el punto es que aquí Bolsa va a dejar mucho de qué hablar en el futuro y te agradezco muchísimo, mi querido Daniel Estico, y que tengas buen fin de semana. Igualmente para vos, un abrazo. Gracias, igual. Bueno, a ver, incluso aquí hemos estado hablando, y tal vez usted sepa si nos ha seguido, que ya desde hace un tiempo para acá, diferentes medios de comunicación, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, Daniel. Hola Alberto, sí, realmente fue una jornada muy positiva para el cierre de la semana, hubo indicadores favorables de China con un fuerte crecimiento del comercio exterior, tanto de exportaciones como de importaciones, también creció el comercio exterior de Alemania, el Parlamento Europeo acordó reducir un 3% el presupuesto, todas esas variables ayudaron para que Wall Street recuperara el entusiasmo y cerrara el Dow Jones con una suba del 0,35%, aproximándose al récord de los 14.000. Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando de varios temas económicos un poco más adelante con nuestro invitado de hoy. Vamos a estar hablando de la economía de Brasil, la economía de México. Vamos a hablar también de la noticia de hoy, de la devaluación del bolívar en Venezuela. Pero antes, vámonos con Daniel Estico para el cierre de mercado en esta semana que termina ya con Daniel Estico.